Hola, buenas tardes estudiantes de séptimo básico. Espero que estén bien en sus casas, junto a su familia, em, que estén bien, que hayan hecho sus tareas y que lo estén pasando bien. O sea, dentro de este contexto de emergencia sanitaria. Eh, bueno, como yo le había dicho en semana anterior que iba a hacer una clase, básicamente una clase indirecta, en el cual vamos a tratar un tema, que es un tema fundamental, que se trata sobre la guía de ahora, que en otro video le voy a explicar de qué se trata la guía y cómo lo tienen que hacer en este momento. Vamos a tratar un tema central que es la República Romana, bueno, principalmente Roma, como una civilización occidental, una de las grandes civilizaciones que tuvo el mundo antiguo y la que extendió su poder sobre gran parte de Europa, África y parte de Asia. Así que vamos a ver ese tema ahora, vamos a ver básicamente la monarquía y la república. La guía que yo le envié, o sea, que se entregó hoy día en la escuela, se centra principalmente en la República Romana, pero también hay que ver lo otro para entender cómo se llegó a ese sistema político. Entonces yo le voy a proyectar acá el PPT, compartir pantalla, ya. Ahí están arribita, me ven, obviamente en chiquitito, pero no me están viendo. Entonces, lo principal que hay que ver primero para poder entender lo que es el concepto de República Romana, hay que comprender cómo fue el origen romano. Cada civilización tiene un origen, ¿ya? Este origen puede ser un origen contextualizado a la realidad, pero también tiene una explicación mitológica o de leyenda. ¿Por qué? Porque al explicarlo mitológicamente, este concepto de civilización atrae a mucha gente. Y esa atracción también genera una unidad en torno a un sentido común. Por lo tanto, eh, no, ahí no era. ¿Cuál es el F5 acá? Acá, ahí está. Ahí se llama grande. Lo primero que vemos es el gran símbolo que tiene Roma, que en este caso es el Coliseo Romano. ¿Ya? El Coliseo Romano se centra principalmente durante el Imperio Romano, que básicamente es sacar a la gente del contexto que está inserto y traerlo a esta arena de juego para generar morbo, para generar entretención, distraerse y ver cómo los gladiadores pelean, ¿ya? Sin embargo, para poder comprender todo esto hay que ver el inicio. Acá aparece un mapa de la antigua Europa. Bueno, antiguamente se conocen, ya no están los países que como están ahora conformados, Alemania, Francia, España, Inglaterra, Rusia, no, sino que había diversos territorios que tenían diferentes denominaciones, ¿ya? Cuando empezamos a conocer este concepto de Europa, recién comienza a forjarse en la Edad Media, ¿ya? Cuando se forman pequeños reinos debido a las invasiones bárbaras. Pero eso ya es un tema más adelante que vamos a ver. Esta materia de Roma, para comprender todo y para comprender lo que viene después de la siguiente unidad, que es la Europa medieval, hay que estudiar Roma, ¿ya? Y también Grecia, que es lo principal. ¿Por qué? Porque después Grecia pasa a ser una provincia romana. Esa gran civilización griega, la cuna de la civilización occidental, pasa a ser después una provincia romana, como también aparece en Egipto. Egipto, una gran civilización de África, con una gran cantidad de mitología y leyenda y con una gran infraestructura y un gran imperio, pasa también a transformarse en un imperio, o sea, disculpe, en una provincia, durante durante los últimos años de la República Romana. Y acá tenemos un mapa, disculpe, lo que Europa, si usted va acá, en la zona de Italia, eh, no sé si el mouse se ve ahí, la flechita, esa es Italia, lo que es actualmente. Sin embargo, Roma se centra acá, en esta zona de acá. Si usted lo analizan bien, está casi en el centro de Italia. Y esa es una posición estratégica, porque no solamente está en el centro del territorio donde puede extender su dominio por ambos lados, sino también está frente al mar Mediterráneo, donde está Cerdeña y Córcega, ¿ya? Y también tiene las costas africanas. Por lo tanto, es una posición geoestratégica la que tiene Roma. ¿Por qué? Porque ve todo el mar Mediterráneo, es decir, todo el imperio está, o lo que podría ser su imperio está a frente de ello, disculpe. Por el otro lado está Grecia. Entonces, cada civilización tiene un porqué de por qué nació. Grecia lo vemos que este concepto de polis, dominado como ciudad-estados,
es debido a su contexto geográfico. Por las cadenas montañosas era difícil que las ciudades se pudieran comunicar entre sí o haya una comunicación expedita. Por lo tanto, formaron sus propias ciudades y a la vez sus propios estados independientes. Por el otro lado, Roma ganó una posición geoestratégica porque está dentro del territorio italiano y a la vez está en el centro, entonces puede conquistar por ambos lados, ¿ya? Y además tiene el mar Mediterráneo. Bueno, acá se ve una línea de tiempo en el cual hay tres grandes periodos que tiene Roma. El concepto de monarquía, república y por último terminado con imperio. Esas son las grandes tres épocas que tiene la civilización romana. ¿Ya? Monarquía, nosotros lo hemos visto cuando vimos en la materia en quinto básico, la monarquía española. La monarquía significa, en pocas palabras, que una sola figura, una sola persona concentra los poderes políticos en su propia persona. Pues en este caso, poder legislativo, judicial y ejecutivo. Sin embargo, pasamos a un nuevo concepto que se llama república. República es completamente diferente a lo que es monarquía. ¿Por qué? Porque el poder se divide en tres partes. Tiene un poder ejecutivo independiente al poder legislativo y este legislativo es independiente al judicial. Y el judicial también es independiente de los otros poderes del Estado. Por otro lado, pasamos a un concepto de imperio, donde hay un emperador, un imperator, en el cual igual concentra los poderes del Estado. Sin embargo, tiene diferencia entre una monarquía a un imperio porque monarquía es un rey. Imperio siempre hay una persona militar, ¿ya? Y a la vez tiene diferentes instituciones. En monarquía tenemos el cargo de rey y senado. En la república tenemos a los comicios, al senado y a los magistrados. Y por último, en imperio tenemos al emperador. Acá la leyenda de los inicios, la genealogía de la estirpe romana, viene de Venus, Venus con Anquise, Eneas, Enea con Priamo Creusa, Enea con Creusa, Ascanio, dinastía albana, Proca, Númeta, Amolio, rey Siliba, Marte, Rómulo y Remo. O Rómulo Remo es una mitología romana del imperio en el cual estos dos reyes fueron creados por una loba, ¿ya? Supuestamente. Y ahí, con todo ese concepto, basa lo que es la república, monarquía o imperio de Roma. Los Roma de los reyes. La leyenda fundacional se formó definitivamente en el siglo V a.C., es decir, antes del nacimiento de Jesucristo. Pronto fue asumida por los romanos, mito de la loba. La forma política originaria de Roma fue la realeza, es decir, hay una realeza detrás del poder. La lista de los reyes son Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, fin de la época preurbana, Lucio Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, que fue el último rey de Roma. El régimen monárquico en Roma. Características generales. El poder se concentra en las manos del rey. ¿Quién es el jefe militar, civil y religioso? Es decir, el poder se concentra, como le dije, en la mano del rey. Es decir, el concepto de monarquía hace referencia principalmente que los poderes del Estado se concentran en la figura del rey, que además es el jefe militar, civil y religioso. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que a la vez es un líder militar, es un líder civil, es el presidente, es el rey, en el cual todas las personas le tienen que dar obediencia y respeto, y además es un líder religioso, es decir, es como ser un papa dentro del poder, ¿ya? El Senado, a la vez, tiene el Senado, Consejo de Ancianos, es decir, personas de tercera edad, y la Asamblea, comicios curiados, órganos consultivos, es decir, órgano consultivo del rey. Cuando hablamos acá, nosotros en nuestro sistema institucional tenemos un Congreso bicameral. ¿Qué significa bicameral? Que hay dos cámaras, el Senado y los diputados. Acá, que tiene el Senado, es un órgano consultivo del rey, es decir, el rey le consulta su parecer al Senado. Pero eso no significa que tiene mayor injerencia dentro de las decisiones de la realeza. Pero no acá, en nuestro país, que como un sistema republicano, que los poderes se dividen en tres, el sistema legislativo aprueba o legisla leyes. Cuando hablamos de aprobar, es decir, el presidente de la República, a tener un conducto regular, tiene que mandar un proyecto de ley. Por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente, el proyecto de la clase media del bono de 500.000 a personas con mayor ingreso y también al préstamo blando o el crédito solidario, como se llame. Ese fue un proyecto de ley que lanzó el presidente de la República. Y ese proyecto de ley ingresa al Congreso. En su primer trámite tiene que pasar una comisión. Ya en este caso puede ser comisión de Hacienda, comisión de Constitución, qué sé yo. Ya cuando se vota en general y en particular. Después pasa a la Cámara de Diputados y así sube hasta ser aprobado por el Senado.
y se transforma en ley. ¿Y cuándo se transforma en ley? Cuando es publicado en el Diario Oficial de la República de Chile. ¿Ya? Ahí comienza a regir y a poner en marcha este proceso de ley. También por el otro lado, la Cámara puede legislar y lanzar proyectos de ley. ¿Ya? Por ejemplo, lo vimos durante el mes de julio, cuando un grupo de diputados con un proyecto de retiro de fondos de pensiones del 10%, entonces eso lo comenzó los propios diputados de oposición, ¿ya? Fue apoyado por un parte de la derecha y al final el presidente de la República no tenía más que hacer que solamente firmar el proyecto de ley. Acá no, acá sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vemos al Senado como un órgano consultivo del rey, es decir, el rey le consulta, le puede entregar sugerencias, pero ese no tiene mayor injerencia en torno a las decisiones. Presencia exclusiva de Patricio en la institucionalidad política, mientras los plebeyos carecen de toda participación. Ahora nos tiramos por el otro lado, hablamos del concepto de social. Es decir, ¿quién compone la sociedad romana? Tenemos dos elementos importantes, los patricios y los plebeyos. Los patricios es la clase dirigente del Senado que tiene mayores poderes políticos y mayores derechos que los plebeyos, o casi nulos derechos que tienen los plebeyos. ¿Por qué? Porque los plebeyos, disculpa, me enredo. Los plebeyos no tienen mayor injerencia dentro del proceso político de Roma, ¿ya? Los patricios sí. Esto después comienza a tener pugna y a generar conflicto. Y eso ahí, a la larga genera que se abre este espectro político de patricios e incluye a los plebeyos. Pero eso sucede en el concepto de república romana. Bueno, como le dije, el régimen monárquico en Roma, monarquía, ahí había un pequeño esquema conceptual, tenemos religión, dioses, nómina y, no veo muy bien, lares, una economía basada en la agricultura, ganadería y comercio, una economía más extractiva, de extracción. Ciudad de Roma creció y mejoró construcciones, murallas, alcantarillado. A raíz, lo que me he hablado antiguamente, o sea, a tiempo atrás. ¿Qué diferencia existe entre la monarquía practicada en Roma y la practicada en Grecia? Ya es una pregunta central. Régimen monárquico romano y organización social y política. Acá lo vemos. Esta es la sociedad que se compone o que compone la sociedad romana. Tenemos en la cúspide al rey y el senado y asamblea, es decir, lo más importante, la realeza, más a los políticos o los ancianos de tercera edad que compone el senado. Patricios, eh, patrones de los gens más importantes, es decir, la familia más enriquecida. eh, Vamos a buscar ese significado de gen porque no me acuerdo muy bien. Me equivoqué. Eh, Era una agrupación, cuando hablamos de gens, era una agrupación civil o sistema social de la antigua Roma. Cada gens comprendía a varias familias. Entonces, patricios patrones de los gens, es decir, tienen una gran composición familiar. Plebeyo, sin linaje, y por último, en el último estrato, tenemos a los esclavos. Cuando hablamos de qué tipo de sociedad se trata, podemos hacer relación a una sociedad estamental, se divide por estamento, ¿ya? En el cual no hay no hay movilidad social, es decir, la gente no puede subir y bajar, sino que tú naciste patricio, vas a ser toda la vida un patricio. Naciste un plebeyo, vas a ser toda la vida un plebeyo. Sin embargo, este concepto social comienza a cambiar durante la República Romana. Decadencia y extensión del régimen monárquico. El régimen monárquico finaliza luego de que su último rey, el Tarquino el Soberbio Etrusco, fue expulsado del poder de los patricios latinos en el año 509 a.C. Expansión de Roma durante la monarquía. El concepto de expansión es muy importante de comprenderlo. No solamente podemos estudiar lo que es la parte económica, social o política de Roma, sino también la expansión porque tiene mucha injerencia, incluso puede ser un factor relevante dentro del proceso político de Roma. ¿Por qué? Porque a medida que van creciendo Roma va conquistando nuevos territorios, ¿ya? Y haciendo mucho más grande Roma. Y así, en la época republicana, se comienza a generar una gran expansión y el imperio alcanza su mayor plenitud. La república en Roma. Ahora pasamos a los temas centrales, y la que es
en la parte fundamental de la guía que se entregó en el día de hoy. La República en Roma. El concepto de república, forma de gobierno caracterizada por mantener el equilibrio entre distintos poderes a través de la creación de instituciones que lo detentan, evitando con esto la concentración de poder en una sola persona o entidad. Durante la República Romana, este equilibrio existió entre la magistratura, el Senado y la Asamblea. Entonces, cuando hablamos de república, hablamos de la cosa pública, del sistema público. En otro país, si vemos, Chile no es Chile, sino que se denomina República de Chile, es decir, antes, de, del apellido o del nombre, viene otro concepto fundamental, la República de Chile. No sé si que me hago entender. Cuando hablamos de república, hablamos de la división de los poderes o de la separación de los poderes. Este concepto nació en Roma, ¿ya? Después se acaba, o más que final, queda estancado y se olvida y se vuelve a recuperar, y se vuelve a estudiar en el siglo XVII y XVIII. Incluso en el siglo XVI ya hay atisbo de este concepto nuevamente. Por lo tanto, cuando hablamos de república, hablamos de la separación de los poderes del Estado en tres partes independientes entre sí. Tenemos, por un lado, tener el poder ejecutivo, por el otro lado, tener el poder legislativo y por el otro lado, tenemos el poder judicial. Entonces, y para poder mantener este concepto de república, se trabaja a través de las instituciones. En otro país, tenemos un sistema republicano. Tenemos el poder ejecutivo que está presidido por el presidente de la República a nivel central, junto a su gabinete ministerial. Ya, en este creo que hay como 20 o 23 ministros, si no me equivoco. A lo mejor, porque hay tantos ministros que... Pero las carteras más importantes, el ministro de Hacienda, que ve todo el ingreso y cómo manejar las plata dentro de nuestro sistema político de país. Tenemos al ministro de Educación, que ve toda la parte educacional de nuestro país, al ministro de Salud, que ve toda la parte de salud igual. Tenemos un ministro de Deporte, que ve todo lo que es el tema de deporte a nivel nacional. No solamente se concentra en el tradicional, sino en todo el espectro del concepto de deporte. Tenemos a una ministra de la Mujer que vela por los derechos de la mujer, entre otras cosas. ¿Ya? Ese es el poder ejecutivo. Y ese poder ejecutivo también está a nivel regional, a través de los intendentes. Los intendentes son la representación del presidente en la región, como también los gobernadores, que son que gobierna un sistema provincial. Y por último, los alcaldes, que administra la comuna. Por el otro lado tenemos el Poder Legislativo, que está compuesto por el Congreso de la República, que es una cámara bicameral. ¿Qué significa esto? Que hay dos cámaras, una Cámara de Diputados y una cámara de Senado, o el Senado. Y terminamos con el Poder Judicial, presidido por la Corte Suprema y por toda la Fiscalía y Juzgado de Ley que existe a nivel de país, y que son encargados principalmente de administrar el país, eh, administrar el país, o sea, administrar la justicia en el país. Ya, acá vemos este concepto de varias instituciones. Eso aparece principalmente en la página 93. Tenemos, por ejemplo, al cónsul, que es un cargo colegiado. ¿Qué significa un colegiado? Que hay dos personas administrando esa institución. ¿Por qué dos personas? Es por un factor biológico, más que biológico, social. ¿Por qué? Porque si hay una sola persona, esa persona puede ejercer ese poder para sus propios intereses. Entonces, al tener un colegiado, va, va, mm, va a poder vigilarlo entre sí para que el poder no se vaya por otras ramas, sino que se concentre para los romanos. Entonces, el cargo del cónsul comienza acá en el libro, encargado de realizar, o sea, disculpe, máximo representante del poder civil y militar, convocaban y presidía la asamblea, duraba un año en su cargo, debía rendir cuentas de sus acciones al terminar su periodo. Es decir, tiene un máximo de años, en este caso un año de ejercicio. Es como acá el presidente de la República. El presidente de la República toma el poder el 11 de marzo de cada 4 años, y como le dije,
su periodo dura 4 años, ¿ya? Lo mismo que pasa a los alcaldes su periodo dura 4 años y puede ser reelegido para un próximo periodo. Luego tenemos otras instituciones, tenemos al pretor, al censor, al edil, al cuestor, al pontífice máximo. Cuando hablamos de pontífice máximo, es la máxima autoridad religiosa, jefe de la iglesia oficial. O sea, no la iglesia cristiana, sino que el cristianismo aún aparece ahí. Recién se comienza a ver ya en la época imperial. Eh, Tribuno de la plebe, senado y asambleas, ¿ya? Cada institución tiene diferentes funciones, pero todo aboga por organizar de la mejor manera la República Romana. La República en Roma, instituciones romanas, magistraturas, cargos electivos, es decir, que son elegidos, votados por las asambleas. La asamblea son compuestos principalmente eh, por plebeyos o patricios, ¿ya? Cargos temporales, normalmente un año. Cargos colegiados de 2 o más personas. Luego tenemos al Senado, heredero del antiguo Consejo del Rey, órgano supremo del gobierno, es decir, es un cargo de gran importancia, no lo que tenía en la época monárquica. ¿Por qué? Porque era un órgano solamente consultivo, entonces no tenía mayor injerencia en las decisiones del rey. Por el otro lado, tenemos o sea, ahí hay otra función que controla la asunto de la política exterior, es como un canciller, es como un ministro de las Relaciones Exteriores. Acá en nuestro sistema político actual, dentro del gabinete tenemos un ministro de Relaciones Exteriores que tiene como función principal velar por las relaciones que tenemos con los países vecinos, con otros países de otros continentes, y también tiene que injerencia en algunas decisiones políticas dentro de las organizaciones como Naciones Unidas, OEA, entre otros. Y son principalmente compuestos por patricios. Sin embargo, como le dije, en la época de la época republicana, hay una lucha política entre dos facciones principales, los patricios y los plebeyos. Los patricios van a defender a toda costa su posición. Sin embargo, por el otro lado tenemos a los plebeyos que abogan a tener mayores derechos políticos, es decir, poder pertenecer al Senado, que lo logran, obtener cargos políticos. Por lo tanto, eh, mete de manera muy taxativa o muy potencial su entrada dentro del sistema político y a los diferentes cargos que existen. Y por último tenemos la asamblea, existente desde el régimen monárquico, permitía la participación ciudadana, es decir, los ciudadanos podían participar, obviamente si tienes derechos políticos. Bueno, se elegían a los magistrados con posición social en la república, patricio y plebeyo, es decir, hay dos, eh, hay dos grupos sociales de mayor importancia dentro de la sociedad romana. Tenemos los patricios y por el otro lado los plebeyos. Y en tercera categoría tenemos a los esclavos, ¿ya? Que no tienen derechos civiles menos políticos. Y este concepto de esclavo no nació en la República Romana, sino que viene de civilizaciones antiguas, ¿ya? Y estos esclavos van a seguir dentro del sistema hasta por lo menos el siglo XIX, cuando ya comienza este proceso de tomar conciencia de que los esclavos, principalmente de gente de color, son personas comunes y corrientes como cualquier persona que existe dentro de este planeta. Bueno, hablamos de la expansión territorial durante la República. Me faltó algo que decir, que es un cargo que no sé si ustedes lo vieron, que acá hay una gran listado de cargos, uno de los principales y que son emblemáticos y que también nos pueden producir ruido, es el cargo de dictador. Es decir, si uno piensa, ¿cómo puede un concepto dentro de la República donde se defienden los derechos de cada persona haber el cargo de dictador? Sin embargo, este cargo de dictador es muy diferente a lo que pudo haber pasado en Europa, o sea, disculpe, en Latinoamérica en el siglo XX. Por ejemplo, cuando hablamos de la dictadura de Pinochet. Este concepto de dictadura es muy diferente a lo que sucede en Roma. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del concepto de dictador, hablamos de magistratura excepcional, es decir, excepcional, que no es, no ocurre todos los días, no es algo común, sino que en caso muy grave puede existir el cargo de dictador. ¿Y en qué caso? Tiene que ver, en qué caso? Tiene que ver por el por qué.
elegida en situaciones de peligro extremo que ponía en manos de un solo hombre todo el poder de la ciudad. Por su calidad de excepción, solo duraba 6 meses. Cuando hablamos de situación grave, puede ser una guerra con otra civilización que Roma lo tuvo en muchas ocasiones, ¿ya? Y por el otro lado, en cuando hay periodo de crisis política o social, ¿ya? Ahí se elegía el cargo de dictador y dura 6 meses en el cargo. Este dictador, este dictador concentra todo el poder de la ciudad en su persona, ¿ya? Y este, como le decía, dura 6 meses en el cargo. Expansión territorial durante la República. Desde temprano los enfrentamientos fueron característicos de Roma. Configuración de Roma soldado o romanos soldados, interés innato por conquistar más tierra, con triunfo sobre Cartago, guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron 3 guerras. La primera es para poder reafirmar su poder, y la segunda es que barrió completamente con Cartago, y la tercera guerra púnica fue básicamente destruir y hacer desaparecer del mapa a Cartago. Conquistó Macedonia y Siria, dominio romano sobre el mundo mediterráneo, Mare Nostrum. Configuración de la provincia romana. En provincia romana, tolerancia por particulares regionales. En este periodo los romanos comenzaron a conquistar a los pueblos vecinos. Luego de dominar a la península, iniciaron la conquista que hicieron de Roma una de las ciudades más importantes de la historia. Llegaron a dominar toda la tierra, a dominar todas las tierras y pueblos que se ubicaron alrededor del mar Mediterráneo. Esas tierras hoy son ocupadas por países que heredaron su cultura, como por ejemplo España, Portugal, Francia, Italia, Egipto, Israel, Líbano, Libia, Argelia, Grecia, entre otros. También está por ahí Francia. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en el Imperio Romano y también en la siguiente unidad, que es la unidad de la Europa medieval. Bueno, ahí vemos otro mapa. Ya. Cuando en la siguiente video vamos a ver la crisis de la República Romana y los inicios del Imperio Romano. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque es muy importante, porque así vamos a comprender cómo el concepto de la cristiandad, la religión cristiana, nace dentro del seno del Imperio Romano. ¿Y por qué el cristianismo? ¿Por qué no otra religión? El cristianismo va a jugar un rol fundamental en la Europa medieval. Cuando pasemos a la Edad Media hay que comprender 3 cosas importantes, ¿ya? Vamos a tener por un lado comprender el concepto de Europa cristiana, por el otro lado la religión musulmana, el Islam, y por el otro lado tenemos que ver el Imperio Bizantino, ¿ya? Y eso, el Imperio Bizantino y la Europa cristiana comienza a tener su primer atisbo en la época imperial, cuando el Imperio Romano se divide en 2 partes. Pero eso va a ser una clase de más adelante. Espero que con esto haya resolvido sus dudas sobre Roma. Durante la semana le voy a entregar otro video que explique de qué se trata la guía que yo le envié hoy, ¿ya? Esto es para comprender el concepto de la República Romana. Espero que le haya gustado. Cualquier duda que tengan en torno al materia de Roma y de otras contenido que hemos visto a través de las guías y lo que hemos mostrado acá en el Classroom, me lo puede hacer llegar a mi correo electrónico, es franciscomeneses.com, o si no, también en el Classroom. Le pueden enviar un mensaje y yo respondo inmediatamente. Estoy revisando las guías actualmente, todas las guías que tengo. Ya he entregado las guías a su apoderado, algunas guías de algunos apoderados. Eh, Espero que le vaya bien. Cuídense, tomen todas las medidas para prevenir el COVID. Nos veremos en una próxima oportunidad cuando tratemos sobre la crisis, crisis y decadencia de la República Romana y el fin, o sea, disculpe, y el inicio del Imperio Romano y el concepto del cristianismo. Así que nos vemos. Adiós.